Isagen. Energía productiva. Proyecto hidroeléctrico Sogamoso. Isagen es una empresa colombiana de servicios públicos, dedicada a la generación y comercialización de energía eléctrica, posicionándose como el tercer generador del país. Su actual infraestructura está conformada por 4 centrales hidroeléctricas y una central térmica, las cuales suman una capacidad total instalada de 2.132 megavatios. La estrategia de Isagen está orientada al crecimiento de su capacidad de generación para atender la creciente demanda de energía eléctrica del país. En cumplimiento de esta estrategia, durante el mes de agosto de 2010 entró en servicio el proyecto Guarinó y actualmente se adelanta la construcción de los proyectos Sogamoso, Amoyá y Manso, los cuales espera tener culminados entre los años 2011 y 2014. A continuación, conoceremos en detalle el proyecto hidroeléctrico Sogamoso, que está localizado en la zona nororiental de Colombia, en el departamento de Santander, y que desde febrero de 2009 se encuentra en etapa de construcción. El conjunto de obras que conforman el proyecto se encuentran ubicadas en el cañón donde el río Sogamoso cruza la Serranía de La Paz, 62 kilómetros después de la confluencia de los ríos Suárez y Chicamocha, y 75 kilómetros antes de su desembocadura en el río Magdalena. La presa y el embalse se localizan en jurisdicción de los municipios de Betulia, Girón, Zapatoca, San Vicente de Chucurí, Los Santos y Lebrija, que junto con los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres, ubicados aguas abajo del sitio de la presa, conforman el área de influencia del proyecto. De acuerdo con el cronograma establecido, las obras estarán terminadas en el año 2014, momento en el que la central entrará en operación comercial, aumentando la capacidad instalada de Isagen en 820 megavatios y su producción de energía en 5.056 gigavatios hora año, equivalentes a cerca del 10% del consumo anual de energía en Colombia. Descripción general. El proyecto consiste en la utilización de las aguas del río Sogamoso para la generación de energía eléctrica mediante la construcción de una presa de gravas con cara de concreto y la instalación de 3 unidades de generación ubicadas en una central subterránea. Aparte de la presa, las principales obras que componen el proyecto son las vías para acceder a los frentes de obra, incluyendo un puente provisional sobre el río Sogamoso, el sistema de desvío, conformado por 2 túneles que permiten tener disponible la zona del cauce del río donde se construye la presa, el vertedero para control de crecientes durante la operación, la boca toma, que es la estructura a través de la cual se toma el agua del embalse, el sistema de carga, conformado por 3 conductos y un sistema de compuertas, la central subterránea y sus túneles de acceso, conformada por las cavernas de transformadores, máquinas y oscilación, el túnel de descarga, que devuelve las aguas al río Sogamoso después de su utilización en la generación de energía, un sistema de descarga de fondo, que sirve para garantizar el caudal ecológico aguas abajo de la presa durante el llenado del embalse, y las 3 unidades de generación con todos los equipos eléctricos y mecánicos que permiten la operación de la central y la generación de la energía eléctrica. Generación de la energía. El proceso de generación de energía tiene lugar cuando el agua almacenada en el embalse, después de entrar por la captación y recorrer los conductos de carga, llega a las 3 unidades de generación ubicadas a 155 metros de profundidad en la caverna de máquinas. Es allí donde, utilizando la fuerza del agua, se produce la energía eléctrica, que luego de pasar por los transformadores de potencia, ubicados en una caverna independiente, sale a la superficie por medio de un pozo vertical denominado pozo de cables, para entregarla a unas líneas que la llevarán a la subestación de conexión. Una vez el agua se ha utilizado para el proceso de generación de energía, pasa a la caverna de oscilación y de allí es devuelta en su totalidad al río Sogamoso.
Sistema de desvío. Con el fin de disponer de la zona del cauce del río sobre la cual se construye la presa, es necesario que éste sea desviado a través de 2 túneles revestidos en concreto, que tienen cada uno 11 metros de diámetro. Y longitudes de 830 metros y 860 metros. Estos túneles, que permiten el paso de las crecientes, devuelven el agua al río inmediatamente aguas abajo de la zona de los trabajos, conservando sus caudales naturales. Para su excavación se diseñaron 2 túneles auxiliares de 151 y 127 metros de longitud, denominados ventanas de construcción, los cuales tienen como fin incrementar el número de frentes de trabajo y agilizar el proceso constructivo. La entrada de cada túnel consiste en una estructura de concreto, que tiene la función de encauzar las aguas hacia su interior y permitir el cierre de los mismos mediante unas compuertas especiales cuando se inicia el llenado del embalse, como se verá más adelante. La maniobra para desviar las aguas del río a través de los 2 túneles se realiza mediante una preataguía, que consiste en un lleno sobre el lecho del río, conformado en la zona aguas arriba del sitio de la presa. Este lleno es construido en roca con un manto arcilloso para garantizar su impermeabilidad. Una vez terminada, esta estructura tendrá un volumen de 560.000 metros cúbicos y una altura de 46 metros. Asimismo, en una zona ubicada aguas abajo de la presa, justo antes del sitio donde los túneles de desviación devuelven las aguas al cauce natural del río Sogamoso, se cuenta con una estructura de protección denominada contrataguía, consistente en un lleno provisional que tiene como fin evitar que el río regrese sobre su cauce después de salir del desvío y así mantener seca la zona donde se construye la presa. Presa. La presa del tipo de gravas con cara de concreto tiene 190 metros de altura, 345 metros de ancho en su parte más alta y una longitud de pata medida en forma paralela al cauce del río de casi 500 metros. El volumen de los rellenos de la presa es de 8.5 millones de metros cúbicos. Los materiales para la construcción de la presa provienen de las zonas de explotación de gravas naturales, localizadas en el sector de la Hacienda La Flor, de las excavaciones del vertedero y de otras obras del proyecto. La construcción de los rellenos de la presa se realiza por etapas, las cuales están previstas de forma que se garantice siempre un margen de seguridad en cuanto a posibles crecientes del río. Paralelamente a la construcción de los rellenos de la presa, se adelanta también la construcción de la ataguía, que es una estructura en concreto compactado con rodillo de un volumen aproximado de 100.000 metros cúbicos. Esta estructura queda incorporada dentro del cuerpo de la presa y sirve de apoyo a la cara de concreto, que consiste en una losa de 82.000 metros cuadrados de área construida sobre la cara de aguas arriba de la presa, la cual está diseñada para garantizar la impermeabilidad de la misma. Para esto, la cara de concreto se incrusta entre 40 y 50 metros en las estribaciones de la montaña, sobre las cuales está construida la presa. Este diseño se complementa con una cortina de inyecciones, concebida para sellar los posibles agrietamientos de la roca. Embalse. Para iniciar el proceso de llenado del embalse, se debe cerrar el paso del río a través de los túneles de desvío. Una vez cerrados, se accede a los mismos a través de su portal de salida para construir en el interior de cada uno un tapón en concreto de 29 metros de longitud, que garantiza el cierre definitivo del sistema de desvío. A partir del momento del cierre del sistema de desvío, el embalse tarda 3 meses en llenarse y llegar hasta su nivel de operación. Durante este tiempo, opera la descarga de fondo, que es una estructura concebida para garantizar, aguas abajo de la presa, el caudal ecológico definido en la licencia ambiental del proyecto.
La descarga de fondo está conformada por un túnel de 605 metros de longitud, con un diámetro de 7.8 metros, ubicado en la margen derecha del río Sogamoso, que cuenta con una compuerta radial graduable con una capacidad máxima de 486 metros cúbicos por segundo, que permite controlar la velocidad de llenado del embalse. El embalse, hasta su nivel normal de operación, tiene un área aproximada de 7.000 hectáreas y un volumen de agua almacenada de 4.800 millones de metros cúbicos. Alrededor del embalse se prevé una zona de protección ecológica de 100 metros de ancho, que permite la conservación de la flora y la fauna de la región. Esta zona de protección estará además conectada con el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes por la Quebrada El Ramo. Vertedero. El vertedero, que está ubicado sobre el estribo izquierdo de la presa, es del tipo canal abierto controlado con compuertas, y tiene como finalidad evacuar los excesos de agua cuando se supera la capacidad de almacenamiento del embalse. El vertedero está diseñado para evacuar la creciente máxima probable del río Sogamoso, lo cual asegura la estabilidad de la presa al no permitir el paso sobre esta de las aguas de exceso, garantizando su devolución al cauce natural sin que se produzcan daños, gracias a que su diseño está concebido para amortiguar la caída del agua. El canal del vertedero tiene 72 metros de ancho y 354 metros de longitud, y la descarga del agua es controlada por 4 compuertas de 15 metros de ancho y 20 metros de alto. Bocatoma, compuertas y sistema de carga. El agua almacenada en el embalse llega a los equipos de generación alojados en la central subterránea a través del sistema de carga, conformado por una bocatoma ubicada a 90 metros de altura sobre el lecho del río. Consiste en una estructura de concreto con una reja de aproximadamente 110 metros de longitud por 25 metros de altura. Posteriormente, el agua pasa a través de 3 conductos de carga, que poseen un tramo horizontal superior de 130 metros, un pozo de 95 metros y un tramo horizontal inferior de 180 metros. Estos conductos son revestidos en concreto, exceptuando su parte inferior, que posee un tramo blindado con acero para garantizar la resistencia a las grandes presiones. Tienen un diámetro variable entre 7.2 y 8.4 metros. Y cada uno conduce un caudal de 210 metros cúbicos por segundo. Para controlar la entrada del agua al sistema de carga, se dispuso en su tramo superior de un sistema de compuertas, que permiten su cierre para labores de inspección o mantenimiento. Estas se operan a través de 3 pozos de 83 metros, desde una cámara subterránea que tiene 67 metros de longitud, 12 metros de ancho y 16 metros de altura, con una sección en herradura de paredes rectas. A esta cámara se accede a través de una galería de 7.3 metros de ancho y 7.7 metros de altura y 152 metros de longitud, que parte del escarpe derecho de la vía actual Bucaramanga-Barranca Bermeja. Central subterránea. Después de recorrer los conductos de carga, el agua llega a las unidades de generación alojadas en la central subterránea. A esta se accede a través de un túnel de sección en herradura, de paredes rectas, con 8 metros de altura y 340 metros de longitud, y que se complementa con 3 galerías de 6 metros de ancho aproximadamente, las cuales permiten el acceso a la parte alta de las cavernas para adelantar el proceso de excavación. La central cuenta con otras galerías auxiliares, utilizadas durante la construcción para llegar a todos los frentes de construcción,
y durante operación para eventuales evacuaciones y para permitir el acceso a diversos sitios de la central con el fin de realizar procesos de mantenimiento o reparación. La central subterránea está constituida por 3 cavernas: transformadores, máquinas y oscilación. La caverna de máquinas tiene 142 metros de longitud, 24 metros de ancho y 49 metros de altura. En ella se alojan 3 grupos de turbinas y generadores y el edificio de control. Contiene una estructura en concreto de 8 niveles, destacándose el nivel inferior llamado piso de bombas. Los niveles en los que se encuentran los equipos de generación, llamados piso de turbinas y piso de equipos electromecánicos. Y el nivel principal, al que se llega cuando se accede a la central, en el cual se encuentra el área de montaje y el edificio de control. La caverna de transformadores tiene 119 metros de longitud, 14 metros de ancho y 16 metros de altura. Aloja de manera independiente los transformadores de potencia de 324 megavoltioamperios. Está concebida para reducir el riesgo de daño de los equipos de generación por eventuales incendios o explosiones de los transformadores. Cuenta además con un pozo de evacuación de humos de 3.8 metros de diámetro y 120 metros de altura. Finalmente, se encuentra la caverna de oscilación, que tiene 100 metros de longitud, 20 metros de ancho y 43 metros de altura, en donde se recogen las aguas después de haber impulsado las turbinas para permitir el proceso de generación de energía. Descripción de los equipos electromecánicos. El proceso de generación que tiene lugar en la central subterránea consiste en la conversión de energía mecánica en energía eléctrica y se logra en forma controlada por medio de la utilización de una serie de dispositivos, cuya parte central es el conjunto de la turbina y el generador. La turbina, de tipo Francis de eje vertical, está conformada por varios componentes, destacándose la cámara espiral en forma de caracol, cuya función es llevar el agua a presión uniforme alrededor del distribuidor, en donde está ubicada la válvula cilíndrica que permite el cierre del paso del agua hacia la máquina. Los álabes móviles y su sistema oleohidráulico de operación, el regulador de velocidad, el rodete de la turbina, el cual gira con un eje vertical que estará acoplado al eje inferior del generador, y el blindaje del tubo de aspiración, que lleva el agua a la caverna de oscilación una vez terminado el proceso de generación de energía. Ubicado en la parte superior del mismo eje vertical de la turbina, encontramos el generador, el cual posee varios componentes como el rotor, el sistema de excitación y el estator, compuesto por un conjunto de bobinas montadas sobre un núcleo metálico, que generan un campo magnético, donde se induce la energía eléctrica en un proceso que se explicará más adelante. Equipos auxiliares eléctricos, mecánicos, sistema de control total y protecciones. La central cuenta para su adecuada operación con equipos auxiliares mecánicos, auxiliares eléctricos, sistemas de control y protecciones. Dentro de los sistemas auxiliares mecánicos se destacan el sistema de ventilación y aire acondicionado, el sistema de aire comprimido, el sistema de enfriamiento, el sistema de agua de servicios generales, el sistema de drenaje y desagüe, el sistema contra incendios, y el elevador para acceder por el pozo de cables para las labores de montaje y mantenimiento. Por otra parte, los equipos eléctricos auxiliares comprenden la subestación de servicios auxiliares de media tensión, los tableros de distribución de media y baja tensión,
los centros de control de motores, el sistema de corriente directa, inversores y UPS, las plantas diésel para servicio continuo, las bandejas portacables, las tuberías conduit, el sistema de iluminación, y todo el cableado de fuerza que distribuye la energía en la central. Finalmente se dispone de un sistema de control y protecciones que posee toda la instrumentación requerida para operar, controlar y supervisar adecuadamente todos los sistemas y equipos de la central. Puente grúa principal y puente grúas auxiliares. Para permitir el montaje y mantenimiento de los equipos de generación en la caverna de máquinas, la central cuenta con 2 puente grúas idénticos e independientes, con una capacidad nominal del gancho principal de 332 toneladas cada uno y un gancho auxiliar de 72 toneladas. La luz entre sus rieles es de 22 metros aproximadamente. Ambos pueden operar en conjunto mediante un dispositivo especial que permite una capacidad de alce máxima de 664 toneladas. También se dispone de un sistema polipasto eléctrico, con una capacidad nominal de 20 toneladas, que se emplea para la manipulación del tubo desmontable que acopla la tubería de presión con la turbina. La caverna de transformadores cuenta con un puente grúa de una capacidad de 13 toneladas y una luz entre rieles de 9.8 metros. Este puente grúa no tiene cabina y se opera mediante un control remoto. Por otra parte, para el montaje y operación de las compuertas del conducto de descarga de las turbinas, hay un puente grúa de un solo carro, sin cabina, operado por control remoto. El gancho tiene una capacidad nominal de 10 toneladas y una luz entre rieles de 4.6 metros. Finalmente, para el montaje y mantenimiento de las 3 compuertas de los túneles de captación, se cuenta en la cámara de compuertas con un puente grúa, con una capacidad de 70 toneladas y una luz entre ejes de rieles de 9.1 metros. Proceso detallado de generación de energía. El agua, después de pasar por el sistema de carga, entra a cada unidad de generación llegando al blindaje de la cámara espiral, que se encarga de distribuir el agua a presión de forma uniforme a los distribuidores, que regulan y direccionan el caudal que entra en la turbina para hacer girar el rodete Francis de eje vertical a una velocidad de 163.63 revoluciones por minuto, con un caudal nominal de 210 metros cúbicos por segundo. Ese movimiento es transmitido por medio del eje de la máquina al generador de corriente alterna, en donde se genera la energía eléctrica por el efecto de inducción electromagnética, producido entre el rotor y el estator, gracias al campo magnético producido por el sistema de excitación. De esta forma, cada generador provee una potencia nominal de 273 megavatios, para un total de 820 megavatios entre las 3 unidades. Esta energía, con una tensión de 16.5 kilovoltios, es entregada a través de los ductos de barras a los transformadores de potencia,
uno para cada generador, que tienen una capacidad nominal de 324 megavoltioamperios, elevando así la tensión de 16.5 a 230 kilovoltios, con el fin de reducir las pérdidas de energía durante el transporte. De allí, la energía es llevada hacia la superficie a través de un pozo vertical paralelo al pozo de humos, también de 120 metros de altura y 3.8 metros de diámetro, utilizando para cada transformador 3 cables de potencia de tipo seco con aislamiento en polietileno reticulado XLPE para 230 kilovoltios, conformando 3 circuitos trifásicos que cuentan con un juego de cables de reserva para casos de falla. Al salir al exterior, estos cables llegan a una estructura, para luego dirigirse hacia la subestación Sogamoso, en donde la energía se entrega al Sistema Interconectado Nacional. Sistema de descarga. Después de generar la energía, el agua es devuelta en su totalidad al río Sogamoso, en un sitio ubicado inmediatamente después de la presa por un túnel de descarga que tiene 223 metros de longitud, 17 metros de altura y 14 metros de ancho. De allí en adelante, el río continúa con su cauce normal hasta su desembocadura en el río Magdalena, permitiendo, gracias a medidas de manejo ejecutadas para tal fin por Isagen, la conservación del ecosistema que existe en la zona baja del río Sogamoso. Gestión ambiental. Isagen realiza la gestión ambiental acorde con la normativa legal vigente, los principios de la política ambiental de la compañía y los compromisos establecidos, ya sea en el plan de manejo ambiental del proyecto o en la gestión ambiental complementaria. Adicionalmente, tiene como propósito adelantar la construcción del proyecto hidroeléctrico Sogamoso, procurando la inserción del mismo en la región, con una visión de futuro y como una oportunidad real de desarrollo para el área de influencia, mediante interacciones que contribuyan a la protección ambiental, al desarrollo social y al crecimiento económico. Restablecimiento de condiciones de vida y sustitución de infraestructura. Isagen, teniendo en cuenta la población que habita en sectores que serán ocupados por el embalse, diseñó el programa de restablecimiento de las condiciones de vida de la población a trasladar, por medio del cual se atienden 222 familias, que fueron identificadas en el Censo Socioeconómico realizado en 2008. Además, se definió la construcción de 6 nuevos establecimientos educativos en reemplazo de las 4 escuelas que es necesario reubicar. El programa contempla el traslado de algunas de estas familias, las cuales participaron en la definición del nuevo sitio para su reasentamiento, la entrega de un predio de un área equivalente al que poseen, y en todo caso, al menos de 5 hectáreas, y la construcción de una vivienda en los casos pertinentes, el acompañamiento durante la sustitución de la actividad productiva y del empleo, y el acompañamiento psicosocial. Todo esto se convierte en una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las familias reasentadas, ya que las nuevas viviendas contarán con infraestructura de servicios domiciliarios básicos y estarán cerca a vías de acceso. Además de atender a la población existente en la zona, es necesario sustituir obras de infraestructura como se muestra a continuación. Un tramo de la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. En cercanías al sitio de la presa, se encuentra en la zona a ocupar por el embalse, por lo que debe ser sustituida por una vía nueva entre los sectores de Capitancitos y Linderos. Su diseño posee mejores especificaciones y menor longitud, pues el tramo existente a reemplazar tiene una longitud de 15 kilómetros, contra 11 kilómetros de la vía sustitutiva. Esta nueva vía incluye también la construcción de 2 túneles, uno de 1 kilómetro y otro de 250 metros de longitud, y de 6 puentes de hasta 160 metros de longitud. Además, tiene un diseño que permite a futuro la ampliación de dicho tramo a doble calzada. La vía que comunica a Bucaramanga con San Vicente de Chucurí, en el sector comprendido entre La Renta y La Cananá, se encuentra en la zona a ocupar por el embalse en una longitud de 25 kilómetros. Para reemplazar esta vía es necesario construir una nueva, paralela a la existente, entre los sectores de Lisboa y La Cananá, que posee mejores condiciones de diseño y acabado con pavimento.
Esta solución vial genera la necesidad de construir 5 puentes, dentro de los que se destaca el del sector del Tablazo, en el sitio donde la vía actual cruza el río Sogamoso, el cual tiene más de 560 metros de longitud, distribuidos en 5 luces, soportado por pilas de una altura aproximada de 110 metros sobre el cauce del río. Esta obra incluye las conexiones viales para acceder a los sectores de Montebello y Peña Morada. Los puentes Gómez Ortiz y Geo von Lengerke, ubicados sobre el cauce del río Sogamoso, también se encuentran en la zona a ocupar por el embalse, por lo que es necesario una solución apropiada para las necesidades de movilidad de la comunidad en el sector. El poliducto Galán-Chimitá tiene un alineamiento que atraviesa una zona del embalse en un tramo de unos 15 kilómetros. Esto hace necesaria la construcción de un nuevo tramo de poliducto de aproximadamente 21 kilómetros. Cerca de 11 kilómetros de líneas de transmisión de energía que están ubicadas dentro del área del embalse deberán ser sustituidas utilizando un alineamiento cercano al tramo de la nueva vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, con lo que se facilitará el acceso para las labores de mantenimiento. De esta forma, hemos visto en qué consiste el proyecto hidroeléctrico Sogamoso desarrollado por Isagen y algunas de las medidas que ha tomado para garantizar la conservación y el desarrollo de la región. Isagen. Energía productiva.